Amigos, aquí de nuevo con ustedes para presentar la tercera convocación, que es la de las primicias. Hoy es sábado 27 de octubre de 2018. Vamos a empezar con una palabra de oración. Amante Padre que moras en los cielos, gracias porque ya llegamos a la tercera convocación a partir de hoy. Tú nos has acompañado y has guiado estos estudios. Te pido que siempre nos ayudes a encontrar los temas más importantes para que podamos caminar contigo y entender el significado de estas fiestas. Guarda a las familias que escuchan estos temas, acompáñanos y bendícelos. Te lo pido en el nombre de Yeshua. Amén. Bueno, vamos entonces a hablar de las primicias. La nación de Israel estaba familiarizada con el concepto de primeros frutos y del primogénito. Las primicias o primeros frutos siempre eran los mejores, lo mejor escogido de la cosecha que estaba por venir. Las primicias de los frutos eran una costumbre ordenada por Dios desde la entrada a Canaán de manera individual como una manera de agradecimiento por las bendiciones recibidas en cada cosecha. Lo podemos leer en Deuteronomio 26, voy a leer a partir del verso 1, dice así: Y sucederá que cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da por herencia, tomes posesión de ella y habites en ella, tomarás las primicias de todos los frutos del suelo que recojas de la tierra que el Señor tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que el Señor tu Dios escoja para establecer su nombre. Y te presentarás al sacerdote que esté en funciones en esos días y le dirás: Declaro hoy al Señor mi Dios que he entrado en la tierra que el Señor juró a nuestros padres que nos daría. Entonces el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar del Señor tu Dios. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros, y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Ahora he aquí, he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Y te alegrarás tú y también el levita y el forastero que está en medio de ti, por todo el bien que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu casa. Acabo de darme cuenta de que tradujeron el verso que dice, a ver si lo encuentro aquí. Dice algo así como que, ok, dice, bueno, no encuentro el verso, pero estaba diciendo que tu padre fue un arameo y realmente no es cierto la traducción que hicieron aquí. Ah, ya lo encontré. En el verso 5 dice así: Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto. Eso es una mala traducción porque realmente en hebreo dice que su padre fue una especie de esclavo o servil de los arameos. Quiero pues dejar esto claro porque a veces hay malas traducciones. Bien, la celebración entonces
se realizaba de esta manera. Cuando la cebada y el trigo estaban listos para ser cosechados, entonces es el momento en que los participantes tomaban una sola gavilla de la cosecha y la llevaban delante del sacerdote. La gavilla recibía el nombre de la gavilla de los primeros frutos, y el sacerdote entonces la tomaba y la mecía delante del Señor en su casa. También debían presentarse las demás ofrendas prescritas junto con la gavilla. No era solo la gavilla, eran otras ofrendas. Ahora bien, esta instrucción de presentar los primeros frutos se volvió más específica en el contexto de las convocaciones que les estoy presentando. La tercera convocación, que aparece en Levítico 23, da los detalles del tiempo en el que se hace, de la cantidad del fruto, de la manera como se deben presentar estas primicias. Vamos a leerlo desde el verso 9. Levítico 23, verso 9, dice así. Entonces habló el Señor a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces traeréis al sacerdote una gavilla de las primicias. La palabra primicias aparece aquí como reshit, que significa los primeros frutos de vuestra cosecha. Y desde el verso 11 leo: y él mecerá la gavilla delante del Señor, a fin de que seáis aceptados. El día siguiente al día de reposo el sacerdote la mecerá. Es decir, que esto siempre va a caer un domingo, porque es el día siguiente al día de reposo. El mismo día en que meciereis la gavilla, ofreceréis un cordero de 1 año sin defecto como holocausto al Señor. La ofrenda de cereal será de 2/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite, ofrenda encendida para el Señor como aroma agradable, con su libación 1/4 de hin de vino. Hasta ese mismo día, hasta que hayáis traído la ofrenda de vuestro Dios, no comeréis pan, ni grano tostado, ni espiga tierna. Se refiere a no comer de esa misma cosecha nueva. Estatuto perpetuo será para todas vuestras generaciones donde quiera que habitéis. Antes de entrar en los detalles, quiero aclararles que esta convocación está dentro del tiempo de la cosecha de la cebada, que es la primera cosecha del ciclo anual. No estamos hablando de la cosecha del trigo, que se produce aproximadamente 7 semanas después, dentro de la fiesta llamada Shavuot, conocida en español como Pentecostés, que es la fiesta que voy a presentar después. Ahora hablemos de la gavilla en la Biblia. La palabra hebrea gavilla es Homer. Algunos lo traducen como Gomer, pero al español, pero realmente es Homer. Y un Homer se define como una medida de productos secos con un contenido de 1/10 parte de un efa. En Éxodo 16:36 se explica que un efa o una efa, algunos lo dicen, contiene 10 homers de granos. En otras palabras, un homer es como un diezmo de la efa. Ojo, porque de todo este asunto de las primicias se deriva también el tema de los diezmos. Voy a explicar un poco en otros videos lo que la Enciclopedia Judía explica sobre este tema de primicias y diezmos. Ahora, recordemos que Dios le ordenó al pueblo que se presentara 3 veces al año en Jerusalén en cuanto a estas convocaciones. ¿Para qué se celebraba? ¿Para qué se presentaba? Perdón, para celebrar la Pascua, que es el nombre, aunque la Pascua es el día 14, la palabra celebración de la Pascua incluye las otras 2 convocaciones, que son los panes sin levadura y la que estoy presentando hoy, que es las primicias. Entonces ellos debían presentarse para la Pascua, específicamente para las primicias,
Luego en el Pentecostés también se presentaban y luego se presentaban en la fiesta de los tabernáculos. Estas tres fiestas son fiestas agrícolas de cosecha. La Pascua es la cosecha de la cebada, que es en la presentación de esta que se llama las primicias. Pentecostés es la cosecha de trigo y ambas fiestas celebran en la vendimia de los primeros frutos, antes de la última gran cosecha que había de venir al final del año durante la fiesta de los tabernáculos, que es la cosecha de las frutas. Frutas como por ejemplo eh, la, la uva, que era la que más pues, se presenta en la Biblia. La cosecha representa a todos aquellos que ponen su fe y confianza en el Mesías Yeshua. Lo podemos leer en Mateo 13:39, en Marcos 4:26 al 29, en Lucas 10 del 1 al 12, en Apocalipsis 14 del 14 al 16. Por lo tanto, la gavilla es la primicia de los primeros frutos. La gavilla en la Biblia es representativa de una o varias personas. Leámoslo en Génesis 37 del 5 al 11. Dice así: y José tuvo un sueño, y cuando lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más. Y él les dijo: os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. He aquí estábamos atando gavillas en medio del campo, y aquí que mi gavilla se levantó y se puso derecha, y entonces vuestras gavillas se ponían alrededor y se inclinaban hacia mi gavilla. Cuando ya se explica este sueño en las escrituras, nos damos cuenta de que esa gavilla representa a José y las otras gavillas representan a sus hermanos. Entonces, a partir de aquí podemos ver la explicación o la representación espiritual de la gavilla refiriéndose a las personas. Otra palabra que se usa para primicias es bikurim. Esta palabra, recuerden que les dije que se usa reshit, que significa, viene de la palabra rosh, que es cabeza, o sea que son los primeros frutos, pero en algunas partes se habla de bikurim. Y esta palabra viene de la raíz baj, que se refiere a una punta afilada y digamos que como la de un cuchillo para el sacrificio. La palabra bajar en hebreo significa escoger. Una de las letras de esta palabra es la letra Het, que se pronuncia como la J del español, la J fuerte del español, y fue cambiada por un sonido similar, que es la letra Kaf, que suena como la K en el español. La palabra que resulta de este cambio es bakar, es decir, que bajar se convierte en bakar y resulta una palabra nueva que es primicias. Es decir, que primicias bakar o bikurim, que es un derivado de la palabra, pero el origen del significado se mantiene porque recordemos que el primer nacido de los animales debía ser escogido para el sacrificio. Entonces esta palabra escoger se mantiene. Bikurim entonces son como los escogidos para un sacrificio especial, que es el primer sacrificio. El concepto de las primicias o del primogénito constituyen un tema principal en la Biblia. Esto puede observarse en las escrituras. Voy a darles una lista de escrituras donde aparece este concepto, sin darle los versículos específicos, pero para que ustedes se den cuenta de la cantidad de veces que aparece el concepto. Está en Éxodo 23, en Levítico 2, en Número 18, en Deuteronomio 18 y 26, en Segunda de Crónicas 31, 5, en Nehemías 10, en Proverbios 3, 9, en Jeremías 2, 3, Ezequiel 44, 30 y 48, 14, en Malaquías 3, en Hebreos 6, 20 y en Hebreos 7. Todos estos textos hablan de eso, de las primicias.
o de los primogénitos. Todo sobre la tierra, tanto hombres como bestias, es decir, animales o frutos, eran presentados ante el Señor como primicia. Pues antes de ya usar el resto, era presentada esta primera parte. El primogénito, tanto de hombre como de bestia, era santificado primero y presentado al Señor. Eso aparece en Éxodos 13:2 y también en Éxodos 22:29. Las primicias o los primeros frutos de toda la tierra eran presentados al Señor ante su altar en alabanza y en acción de gracias. Lo podemos leer en Deuteronomio 26 del 1 al 11. Bueno, la convocación de las primicias, si hacemos el conteo, se da el 17 del mes de Nisan, porque el 14 es la muerte del Cordero, y luego pasan 3 días y luego viene después del sábado, es ese domingo. Ese domingo era el 17 de Nisan. Y ese 17 está relacionado con la resurrección y la salvación. El tema de la fiesta de las primicias es entonces eso, la resurrección y la salvación. Hay por lo menos 5 acontecimientos importantes que sucedieron en ese día, el 17 de Aviv o de Nisan en la Biblia. Voy a detallarlos aquí. El primero es que el arca de Noé reposó sobre el monte de Ararat ese día. Allí dice, eso está en Génesis 8:4, y allí dice que el séptimo mes, el 17 de Nisan del séptimo mes, reposó. Pero recordemos que Dios cambió este mes séptimo para que fuera el primero. Entonces ya sabemos que ese es un día que muestra que hay una salvación o una continuidad de la raza humana. Otro tema, otro acontecimiento fue el hecho de que Israel cruzó el Mar Rojo en esa fecha. Eso está en Éxodo 3:18, en Éxodo 5:3 y 14 también. Otro acontecimiento, el tercero, es que Israel come de los primeros frutos de la tierra prometida sin comer más maná. Es decir, inicialmente come, pero todavía está el maná. Pero ya la primera vez que come los frutos sin que ya haya maná es el 17 de Nisan. Lo podemos leer en Josué 5 del 10 al 12. Y el cuarto acontecimiento sucede en el libro de Esther, lo podemos leer en Esther 3 del 1 al 6, donde aparece Amán conspirando para matar a todos los judíos que viven en Persia y en Media. Y el 13 de Nisan se emite el decreto por medio del cual se ordenaba la muerte de todos los judíos. Eso está en Esther 3:12. Y al oír estas noticias, Esther proclama un ayuno de 3 días que iban desde el 14 de Nisan hasta el 16 de Nisan. Eso está en Esther 4:16. Después pasan algunas cosas que tienen que ver con unos banquetes, pero ya el 17 de Nisan, Amán, que es un tipo de Mesías falso o de anticristo, así como un tipo de Satanás, en ese día 17 de Nisan, Amán fue colgado y el pueblo judío recobró la esperanza de seguir viviendo. Bueno, el quinto acontecimiento es la resurrección de Yeshua, y es precisamente este acontecimiento el cumplimiento de las primicias, de la convocación de las primicias. Voy a hablar de esto, que es un tema muy, muy delicado, muy profundo y muy, muy importante, en el próximo video. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre esta resurrección y por qué tiene que ver con las primicias. Y hay mucha información en ambos libros, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sobre este tema. Así que será un tema
que hay que presentar con cuidado y con muchos fundamentos. Así que yo creo que vamos a aprender mucho todo de este tema que sigue sobre las primicias. Bueno, esto es todo lo que tenía por hoy y les deseo una semana muy bendecida y que sigan siendo muy felices y estudiando mucho la palabra del Señor. Hasta pronto.